Bueno, prosiguiendo entonces con el análisis de la función logaritmo de x más 3 sobre 3 menos x, ahora vamos a hacer el cálculo y determinación de los extremos, los máximos, mínimos y puntos de inflexión que pueda poseer esta función. Recordemos que básicamente los dividimos en dos grandes tipos: extremos o puntos críticos de primera especie y extremos o puntos críticos de segunda especie. En el caso de los puntos críticos de primera especie, recordemos que haciendo la derivada primera de la función a analizar e igualándola a 0, obtenemos la condición necesaria y suficiente para que dichos extremos existan. En todos los valores de x que resuelva esta ecuación f' de x igual a 0, esta ecuación homogénea que consiste en la derivada primera de la función bajo análisis igual a 0, los valores de x que la resuelven nos van a dar cada uno de los valores de la función original, de las abscisas de la función original, donde se encuentre un punto de este tipo, es decir, un máximo, un mínimo o un punto de inflexión con tangente horizontal, que recordemos eran los puntos críticos o extremos de primera especie. Haciendo la derivada entonces, como es un logaritmo, es 1 sobre su argumento por regla de la cadena, la derivada del argumento, y la derivada del argumento, al ser un cociente, aplicamos la regla del cociente. Entonces la derivada del numerador, que va a ser 1, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que como es menos x, es menos 1, por el numerador sin derivar, que es x más 3, todo eso dividido, el denominador sin derivar, 3 menos x elevado al cuadrado. Haciendo las simplificaciones y reacomodando, nos termina quedando que es menos 6 sobre x cuadrado menos 9. Acá, cuando simplificamos este cuadrado con esto como queda en el denominador, pasa esto arriba, como es un recíproco, se simplifica un 3 menos x con un 3 menos x de acá, que tenemos 2 porque está al cuadrado, y sacamos factor común menos 1 para que nos quede x menos 3, que junto con x más 3 hacen una diferencia de cuadrados, que es x cuadrado menos 9, y el signo menos que queda acá es este signo. Entonces nos queda finalmente, en su forma mínima, acomodada, reducida, simplificada, es menos 6 sobre x cuadrado menos 9, la derivada primera. Ya que estamos, como no es una función relativamente sencilla, ya que tiene una constante arriba, entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer directamente la derivada segunda para que podamos determinar tanto los puntos críticos de primera y de segunda especie y, en el caso de que hubiere otros puntos, varios puntos de primera especie, poder clasificarlos en cada uno de los tipos. Entonces la derivada segunda va a ser la derivada de la derivada primera. Para eso nos va a convenir esta derivada de acá expresarla de esta forma: menos 6, la constante, por esto que está en el denominador lo vamos a poner como x cuadrado menos 9 a la menos 1, como un exponente unitario negativo, y vamos a derivar como potencia. Entonces baja el exponente, menos 6 por menos 1, de la misma base, x cuadrado menos 9 elevado a un exponente un grado menos. Menos 1 nos va a dar menos 2. Regla de la cadena por la derivada de la base, que va a ser 2x. Y ahí termina la segunda derivada. Reacomodando todo eso, menos por menos es más, 6 por 1 es 6, por 2 es 12, nos queda 12x arriba, y esto, como es un exponente negativo, lo mandamos al denominador y nos termina quedando esa expresión que les recuadro ahora, que es la de la derivada segunda. Esa es la derivada segunda de nuestra función, y originalmente esta era la derivada primera. Las dos derivadas que vamos a necesitar para hacer el análisis de los extremos. Derivada primera ya sabemos que nos permite determinar, como dijimos, los puntos críticos de primera especie. Entonces vamos a hacer esta ecuación, f' de x igual a 0. Como ya tenemos que esta es la derivada primera, le igualamos a 0 aquí y despejamos la x. Lo que vamos a tener que hacer es pasar este denominador que está dividiendo, multiplicando aquí, pero al pasar multiplicando se va a absorber porque nos va a quedar 0 por x cuadrado menos 9, queda 0, y nos va a quedar una ecuación incompatible que va a ser menos 6, como del otro lado se absorbió por el 0, menos 6 igual a 0, lo cual no es cierto, ¿sí? Esto no es cierto porque menos 6 no es igual a 0, y al quedarnos así quiere decir que es una ecuación incompatible. Eso quiere decir que no tiene solución. Entonces nos dice, como las soluciones de esta ecuación son los puntos críticos de primera especie, al quedar una incompatibilidad, eso nos marca que no existen puntos de primera especie. Eso quiere decir que en esta función no hay máximos, no hay mínimos y no hay puntos de inflexión, siempre y cuando sean los que se engloban dentro de primera especie, que son con tangente horizontal. Eso lo concluimos porque la derivada, al igualarse a 0, nos da una ecuación incompatible.
Bueno, lo que nos va a quedar entonces para completar el análisis de los extremos, ya que extremos de primera especie esta función no posee, es ver si efectivamente contiene extremos de segunda especie. Para eso es necesaria la derivada segunda que ya calculamos, y los puntos de segunda especie, que son básicamente de un solo tipo, son puntos de inflexión con tangente oblicua, es decir, aquellos puntos donde la función cambia de curvatura, pero la recta tangente a la función en el punto de cambio de curvatura no es horizontal, por lo tanto la derivada primera no se hace cero, va a tener una pendiente distinta de cero, por lo tanto va a ser una tangente oblicua. En ese caso lo que se hace es agarrar la derivada segunda, igualarla a cero, como antes hacíamos con la derivada primera, ahora con la derivada segunda, y resolver esa ecuación. En este caso, igualando la derivada segunda, que es 12x sobre x cuadrado menos 9 al cuadrado, igualado a 0, parecido a lo de antes, este denominador va a pasar y se va a multiplicar por 0 en el despeje y se va a absorber. Pero ahora sí nos queda una x en el numerador y nos queda esta ecuación 12x igual a 0. Si pasamos el 12 dividiendo, 0 sobre 12 es 0, y llegamos al resultado, que es que en el origen, en x igual a 0, ahí vamos a tener un punto de inflexión con tangente oblicua, o sea, un punto crítico o extremo de segunda especie. Lo hemos determinado porque es un 0, es una de las raíces de la derivada segunda. Recuerden que todas estas técnicas lo que nos dan son los valores de las abscisas, las coordenadas x de los puntos en donde ocurren máximos, mínimos, puntos de inflexión con tangente horizontal, primera especie, o puntos de inflexión con tangente oblicua, segunda especie, en las funciones que estamos analizando. Lo que nos da todas estas técnicas, usando las derivadas primera, segunda, etcétera, nos dan los valores de x a donde ocurren estos valores extremos de la función. Para nosotros obtener la ordenada, la coordenada y correspondiente a cada uno de esos valores de x, lo que tenemos que hacer es evaluar la función original, la f sin derivar, en cada uno de los valores de x que obtenemos en estos pasos, los que nos hayan dado máximos, mínimos, punto de inflexión, etc. En este caso, como nos dice que en x igual a 0 hay un punto de inflexión de tangente oblicua, entonces tenemos que hacer f de 0, que en nuestro caso va a ser el logaritmo de 0 más 3, es decir, logaritmo de natural de 0 más 3, todo eso dividido, logaritmo natural de 0 más 3, 3 menos 0 va a ser acá, entonces va a ser así, obviamente nos queda la función valuada en 0, nos queda 3 sobre 3 en el argumento, que es 1, entonces el logaritmo de 1, como ya sabemos, es igual a 0. Entonces, en el origen, para x igual a 0, la función original nos devuelve 0, entonces en el punto 0, 0, en el origen, vamos a tener el punto crítico que hemos determinado. En x igual a 0, 0, va a ocurrir el único punto crítico que tiene esta función, que es un punto de inflexión con tangente oblicua. De esta forma ya hemos determinado entonces todos los elementos necesarios, perdón, aquí va 0, hemos determinado entonces todo lo que necesitamos para poder hacer el gráfico aproximado con todos los puntos notables y todas las características notables de la función que hemos estado analizando.